Bueno, comenzamos nuevamente entonces. Bienvenidos a este No Más Yeso, una clase donde quiero mostrarles un poco de qué se trata esta idea de hacer digital la odontología en el año 2024, casi 2025, ¿no es cierto? Y un poco cómo eso ha ido cambiando el devenir de la forma de trabajar, cómo se ha ido haciendo cada vez más digital y más técnica la manera de decidir qué tipo de tratamiento vamos a realizar. Hoy día va a ser una clase muy sencilla, donde les voy a mostrar varios casos clínicos y y en mostrarles esos casos clínicos les voy a dar un poco la idea para que la tengan de cómo hoy día se genera un diagnóstico, de cómo se genera una planificación de tratamiento y cómo finalmente ejecutamos esa planificación. Me presento, soy el doctor Milo Cherrington, odontólogo de la Universidad de Antofagasta, en el norte de Chile, ortodoncista de la Universidad Andrés Bello, en la costa de Chile, y experto en ortodoncia digital, pero con la gracia de ser autodidacta. He tenido la suerte, quizás la mala suerte también, de que nadie me ha enseñado a hacer digital estas cosas. Eso no quiere decir que no haya tenido grandes mentores. Soy un gran seguidor de la escuela de Jorge Ayala, que fue mi maestro y mi mentor por muchos años, junto con Gonzalo Gutiérrez. Y de ellos aprendí justamente un tipo de ortodoncia basada en un diagnóstico muy importante que poco a poco fui haciendo de forma digital. He tenido la suerte de estar invitado en varias universidades a lo largo de Latinoamérica y algunas universidades en Europa y llevando esta idea de hacer una ortodoncia digital, pero con la gran diferenciación de que me interesa que sea una ortodoncia digital al alcance de todos. Esto suena súper lindo, pero la verdad es que es súper lograble. Siempre, por supuesto, van a haber algunas inversiones necesarias, como sería un computador, pero más allá de eso, están todos los software gratuitos disponibles para que podamos hacer lo que necesitemos en nuestra práctica. Bien, no doy más la lata. Cuando pensamos en la ortodoncia digital, tendemos a pensar que estamos hablando de la última tecnología. Queremos lograr trabajar con tecnología de punta. Lo siento mucho. Esto partió el año 73. El profesor François Drouet, el año 83, ya hizo el primer prototipo para un escáner intraoral, donde fue capaz de escanear una restauración, diseñar asistido por computación un provisorio o una restauración propiamente tal, y luego hacer un fresado de esta misma pieza diseñada digitalmente, o sea, llevar a la materialidad una estructura digital. Y de esa forma, el año 83, quiere decir hace 41 años, que nace la odontología digital. Hoy día usamos guantes. Más allá de eso, es exactamente lo mismo. Por lo cual, el que crea que está en estos momentos metiéndose en la última tecnología, lo siento, ya llevamos 40 años atrasados. Pero luego está mucha gente que dice, ¿me tengo que meter en esta parte digital o no? Todos se están metiendo, debe ser importante. Y la pregunta es esa, ¿es esencial digitalizarse? Como les contaba, mis mentores son Gonzalo Gutiérrez y Jorge Ayala, y sobre todo Gonzalo debe ser la persona menos digital que yo conozco. Creo que hasta el día de hoy aún no tiene un celular. Y la verdad es que con una teleradiografía tomada con un equipo análogo, donde uno tenía que adivinar cada uno de los puntos que existían y llevarlo a una cefalometría dibujada en papel y tomar medidas con una regla y un lápiz, montar montajes en un articulador y usar
estos aparatos que eran los CPI, ¿no es cierto?, para ver dónde estaban las posiciones condilares, se hacía excelente ortodoncia. Por lo cual, la digitalización no tiene que ver con querer ser un mejor ortodoncista para hacer mayor calidad de ortodoncia. Significa poder apurar quizás unos procesos o quizás hacer más fidedignos algunas cosas. Hay cosas análogas que nunca van a pasar de moda. Eh, un buen examen clínico, una buena auscultación del paciente, una buena ficha clínica, es algo que ninguna máquina va a poder reemplazar y de alguna manera eso es algo que no debemos perder pese a toda la tecnología que nos rodea. Y acá la pregunta es, ¿por qué queremos, ¿no es cierto?, hacer una odontología que balancee la oclusión y la articulación temporomandibular? ¿Por qué finalmente esto lo llevamos a una articuladora? Y es porque la ortodoncia digital hoy en día se define de dos maneras. ¿Qué escáner intraoral debo comprar y qué sistema de alineadores debo utilizar? Soy un fan de los alineadores. Creo que son una herramienta que de verdad ha venido a revolucionar la ortodoncia. Pero entre tomar un registro diagnóstico y realizar un tratamiento, estoy convencido que la digitalización nos lleva a tener un diagnóstico virtual. Y este diagnóstico virtual, esta planificación de tratamiento, es la que finalmente nos va a permitir elegir el tipo de tratamiento o eh, el tipo de terapéutica, de mecánica, de limitaciones que va a tener nuestro caso. Entonces, es acá donde yo pongo gran énfasis en la enseñanza y gran énfasis en mi práctica digital, en el diagnóstico. Así lo aprendí y así creo yo que trabajo más tranquilo. Por otro lado, la tecnología dentro de la ortodoncia ha estado presente siempre. Angle ya era un tremendo avance tecnológico. Desarrolló estas bandas, ¿no es cierto?, donde se soldaba un bracket por cada diente, los ribbon appliance, que finalmente lograban la magia de mover dientes. Imagínense, año 1892, año 1890, 99, alguien era capaz de movilizar estructuras dentarias. Si eso no es un avance tecnológico, no sé qué es lo que es. TUI también logró lo mismo, ya utilizando cefalometrías con con el ángulo del incisivo inferior al plano mandibular, ángulo utilizado hasta el día de hoy, era capaz de establecer mecánicas de tratamiento, decidir extracciones o no. ¿Para qué decir de Ricketts? Eh, Ricketts era capaz o sea, fue capaz de modernizar y profesionalizar la ortodoncia entera. Desde el arco de canto, la mecánica bioprogresiva, todos los avances conseguidos en cefalometría, era realmente un genio. El doctor Larry Andrews, que hace poco se nos fue, un genio por lejos, fue capaz de crear una prescripción eh, con un arco recto, en la cual gracias a eso la mayoría de nosotros somos ortodoncistas. Yo no sé cuántos ortodoncistas existirían si realmente tuviésemos que doblar alambres como lo hace la bioprogresiva de Ricketts. El arco recto fue realmente un gran avance tecnológico. Y coloco también al doctor Roth, porque el traer desde la rehabilitación, desde la anatología, el articulador para diagnosticar, en conjunto con lo que hizo con el arco recto, realmente es lo que nos permitió no solo tratar bien a los pacientes, sino que entender dónde estaba el problema de cada una de esas oclusiones. Y luego han surgido distintas otras tecnologías que han revolucionado la ortodoncia en los últimos 10, 12 años. El níquel titanio, gran
avance tecnológico, el anclaje esqueletal, para qué decirlo, ¿no es cierto?, ha cambiado la forma y las posibilidades que tiene la ortodoncia. Y por supuesto la ortodoncia digital. Esta ortodoncia digital que de alguna manera yo le he puesto no más yeso, eh, engloba finalmente todas estas otras tecnologías y de alguna manera busca una aplicación real hacia nuestros pacientes. Yo muestro este gráfico de forma absolutamente referencial, pero yo pienso que en el tiempo de Angle se necesitaban 20 años de ortodoncia para recién aprender a soldar bien estos brackets en las bandas. Luego con Tweed seguramente ya era algo mejor, con la teleradiografía, con la bioprogresiva de Ricketts y con los primeros arcos de Roth. Yo siempre escuchaba que uno necesitaba 10 años de ortodoncista graduado para recién entender lo que era la ortodoncia. Y lo que yo veo con los chicos que estudian conmigo, con los egresados que están ahora en muchos de los posgrados, es que entendiendo la digitalización, la verdad es que logran avances como ortodoncistas mucho más rápido que lo lográbamos nosotros. Y en 5 años realmente, y muchas veces menos, consiguen hacer ortodoncia de gran calidad y tomar muy buenas decisiones. La verdad es que es fantástica la forma en la cual van desarrollándose gracias a esta tecnología. Cuando hablo de ortodoncia digital, la divido un poco en un flujo digital, el cual comienza con un diagnóstico, por supuesto, este diagnóstico que habitualmente, ¿no es cierto?, se ha hecho desde una teleradiografía, desde un par de modelos, una panorámica y algo así. Hoy en día se ha sofisticado, incluye mucha más información que nos permite tomar mejores decisiones. Luego de este diagnóstico, ¿no es cierto?, vamos a ir a una planificación digital. Esa planificación que por muchos años fue un BTO, una mejora, digamos, de lo que era la cefalometría y que nos llevaba a realmente buscar una visualización de objetivos de tratamiento. Hoy en día es una realidad tridimensional que nos habla de capacidades realmente potentes y de decisiones realmente factibles para nuestros casos. Y por lo mismo, una vez terminada esa planificación, somos capaces de llegar a a una capacidad de diseñar. Y cuando hablamos de diseño, es un mundo gigante. Hoy en día somos capaces de poner microtornillos en el lugar perfecto y preciso que se necesita. Somos capaces de diseñar tratamientos de ortodoncia digital como los alineadores sin ningún problema. Somos capaces de tener realmente tratamientos diseñados de forma fantástica. Entonces, la verdad es que se nos abre mucho más el abanico de posibilidades que tenemos. Y cuando ya entramos a la fabricación digital, esto se hace la rueda completa. No solo somos capaces de diagnosticar, de planificar, de diseñar y de fabricar. Finalmente, nuestro paciente recibe el paquete completo y esto puede ser incluso, como fue en mi caso por varios años, un circo de un solo hombre, donde con ingenio uno era capaz de hacer todo el proceso de un paciente logrando realmente mejores resultados gracias a esta, a estas capacidades finalmente conseguidas. Entonces, un poco la ortodoncia análoga, ¿no es cierto?, nos mostraba análisis con modelos de yeso, nos mostraba cefalometría en acetato, BTO 2D, algunas cirugías de modelo, y el diseño y la fabricación se la llevaba el laboratorio de ortodoncia. Cambio hoy día con la fabricación digital, esto ha cambiado y tenemos la capacidad de
hacer un diagnóstico digital tomando una gran cantidad de elementos de diagnóstico. Somos capaces de planificar tridimensionalmente, luego somos capaces de diseñar elementos de tratamiento realmente efectivo para nuestros pacientes y como nunca tenemos una variedad de materiales para poder trabajar y encontrar la mejor opción para nuestro paciente, que la verdad es que lo hace fantástico. Y esa es un poco la idea de lo que les quiero mostrar hoy día. No puedo dejar de mostrarles esto sin hablar un par de minutos de objetivos de tratamiento. Yo me baso en los objetivos de tratamiento que aprendí de mis profesores y que de alguna manera los he hecho propios porque es lo que hago continuamente. Me baso en el motivo de consulta de mi paciente. Busco siempre objetivos estéticos faciales y dentarios, pero que estos objetivos estén fundados sobre una serie de objetivos funcionales. La permeabilidad de la vía aérea es algo que me preocupa en todos mis casos y es algo que debe preocuparnos a todos. La salud articular es la base de una estabilidad de tratamiento oclusal y por lo mismo el equilibrio muscular y la oclusión funcional son cosas que no deben ser nunca olvidadas en un tratamiento de ortodoncia. ¿Y para qué hablar de la salud periodontal? Entonces, finalmente, yo baso el solucionar el motivo de consulta de mi paciente y lograr un tratamiento fundándome en objetivos funcionales que soporten mis objetivos estéticos, para llegar finalmente al gran objetivo que es conseguir la salud y la estabilidad en el largo plazo. Ahí es cuando realmente yo consigo el éxito en mi tratamiento. Y para eso necesitamos objetivos y necesitamos instrumentos. Y hoy día tenemos millones desde la historia clínica, las fotografías, los videos, los modelos digitales, el articulador virtual. Hoy día tenemos pantógrafos digitales, imagenología digital, que nos permite ir midiendo cada uno de estos objetivos con la herramienta correcta y de forma concreta. Si hay algo que a mí me enamoró de trabajar con una filosofía basada en objetivos de tratamiento, es que cada uno de esos objetivos tenía un instrumento concreto y, valga la redundancia, objetivo de poder decir si se había o no logrado lo que estaba yo pensando realizar. Por lo cual, eh, tener y siempre pensar en que lo que yo estoy buscando lo tengo que poder medir es francamente fundamental, ¿no es cierto? Y si yo quiero medir la estabilidad de mi caso, voy a tener que de todas maneras estar viendo todos estos elementos, estos instrumentos para poder evaluar mi caso. Y se los voy a ir mostrando, ¿no es cierto?, en las distintas casos que les voy a mostrar. Y acá viene la primera gran pregunta. ¿La ortodoncia moderna con toda esta tecnología se ha hecho más fácil o se ha hecho más difícil? Y yo creo que al final es una mezcla de las dos la respuesta. Por un lado, se ha hecho mucho más difícil. El ser capaces de obtener más información nos obliga a tener más cuidado, a ser más más inquisitivos, digamos, más incisivos en encontrar respuestas a lo que necesitamos. Desde la invención de esta maquinita, ¿no es cierto?, la tomografía de haz cónico, ya podemos seccionar a nuestro paciente de mil maneras. Hoy día ya nadie puede dejar de cuestionar o dejar de mirar una articulación. Y encontrarse con una articulación de este tipo no nos puede dejar indiferentes y tenemos que saber justamente qué hacer en un caso como este. Esto, por supuesto, va a tener evidencias clínicas, como siempre lo ha hecho, pero al verlo ya en una imagen, gracias a las tecnologías actuales, nos va a presentar otro tipo de desafíos.
¿Esto lo hace más fácil o más difícil? La verdad es que siempre ha sido igual. Estas son unas fotografías del libro del doctor Kazumi Ikeda. Fotos como esta también tengo para mostrar. Casos donde una simple estabilización oclusal consiguen recuperar formas condilias sin ningún problema, dado que creemos justamente que una salud articular y una estabilidad oclusal van de la mano. Pero también, ¿no es cierto? Hoy día la tomografía nos permite ver la cantidad de hueso de otra manera. Habitualmente esta era la forma que veíamos la cantidad de hueso en nuestro paciente. Tenía una cierta altura marginal y en una teleradiografía dibujábamos la sínfisis y decíamos, sí, este es un hueso que se puede movilizar o un diente que se puede movilizar en este hueso. Pero si tomamos esa zona de la sínfisis y la separamos en cada uno de los dientes que compone esa imagen, vamos a ir viendo que la superposición de imágenes de esa zona fue desde el canino derecho hasta el canino izquierdo. Y ahora realmente vemos cómo está la presencia de hueso en nuestro caso. Eh, y ahora, por supuesto, pensar en mover un diente como este nos va a costar mucho más. El objetivo periodontal es un objetivo fundamental dentro de una terapia de ortodoncia. Y con esto tenemos que saber cuáles son las opciones que podemos manejar o no. Vamos a ver muchas veces sistemas como este, donde vamos a realmente cuestionarnos nuestras capacidades de tratamiento. Entonces, ¿la ortodoncia se hace más fácil o se hace más difícil? Al final del día creo yo que se hace más fácil, porque como nunca antes tenemos la capacidad de ver y realmente sin años de experiencia poder visualizar los problemas. Nuestros maestros tomaban un paciente, hacían ortodoncia digital, que era poner los dedos dentro de las tablas de los dientes, ¿no es cierto? Y con esa digitalización eran capaces de saber si es que había hueso o no para movilizar un diente. Pero eso eran años, finalmente, para entenderlos. Hoy día basta mirar una imagen para poder saber si es que un caso es resolvible o no, o cuáles son los riesgos de estos mismos. Y así es como les quiero mostrar algunos casos que hemos ido tratando y quiero tratar de hacer énfasis en la toma de decisiones. Si hay algo que encuentro potente de las capacidades actuales que nos ofrece la ortodoncia digital, es que una vez que tenemos estos diagnósticos tan completos, no nos podemos quedar ahí. Tenemos que mantener ese estándar y conseguir que el tratamiento también sea capaz de ser decidido de esa manera. Este es el caso de Nicole, una paciente eh, con apiñamiento, tercio inferior algo disminuido, biprotrusa, mentón algo retraído, mesofacial, con un cierre labial adecuado, una sonrisa un poco disminuida, ¿no es cierto?, por un apiñamiento. Cuando vemos sus dientes, ¿no es cierto?, vemos que no tiene extracciones previas, probablemente no ha tenido tratamiento previo, hay un apiñamiento severo en la arcada superior e inferior. Y cuando vemos nuestro montaje en articulador digital, que es pasar desde estos modelos blancos a estos verdes, vemos que no existe una discrepancia muy importante, pero sí nos fijamos que existe un apiñamiento, que sí es importante. Y acá viene una muy linda pregunta. ¿Cómo pensamos tratar este caso? ¿Este es un caso para tratarlo con extracciones o sin extracciones? ¿Es un caso para tratarlo
pensando en una cirugía ortognática por esa biprotrusión o no es así. Si vemos la radiografía panorámica, vemos que están los terceros molares. Eso es una señal de que hueso por distal de los segundos molares existe y nos podría permitir perfectamente pensar en hacer una distalización. Hoy en día, las capacidades de segmentación o de transformación, ¿no es cierto?, de modelos digitales, de tomografías digitales a modelos digitales es fantástica. Nos permite ver y relacionar la raíz con el hueso de los dientes de una forma que no se podía hacer antes y una visualización de estructuras que nos ayuda en un sinfín de casos. Si nos vamos a la teleradiografía de 2 dimensiones, vamos a ver que efectivamente existe una clase 2 importante con una retrusión del mentón. Vemos que existe un ángulo del incisivo superior de 119 y un ángulo del incisivo inferior de 97, lo que nos hablaría efectivamente de una biprotrusión. Cuando nos vamos a ver el hueso que tiene nuestro paciente, no está tan mal. Hay algunas raíces que están en algún riesgo, sobre todo la de los caninos, ¿no es cierto?, que tienen una angulación, que nos hablan de ciertas fenestraciones o de licencias que podrían estar presentes, ¿no es cierto?, como lo que se ve acá. Pero también vemos que es un paciente transversalmente competente y sobre todo lo que me interesa a mí observar en estos casos es que haya espacio por distal de los segundos molares para pensar en hacer una distalización, ¿ya? Eh, la distalización de molares con anclajes esqueletales hoy en día está absolutamente en boga y por supuesto, entre más se hace una técnica, más también se aprende cuándo no hacerla. Un maestro cirujano me enseñó que aprender a hacer una técnica quirúrgica, decía él, uno se demoraba 2 meses. Uno hacía una pasantía por un hospital y en 2 meses aprendía a hacer una nueva técnica quirúrgica. Aprender a indicar esa técnica quirúrgica te demoraba 2 años. Realmente saber cuándo tenías que usarla y cuándo no. Y te demoraba 5 años más en aprender cuándo no tenías que usarla, que es cuando realmente tienes algo entre manos que te sirve. La distalización de molares, yo creo que pasa algo similar. Eh, la mayoría de las distalizaciones no existen, son sencillamente inclinaciones de las coronas. Eh, Vamos a ir viendo cada vez más evidencia de aquello y por lo mismo cada vez vamos a tener que trabajar con sistemas de digitalización reales que son más sofisticados. Pero eso comienza por saber cuánto hueso hay y por dónde están pasando los ápices de nuestras raíces. Bueno, en este caso, ¿no es cierto? Es un paciente con crecimiento terminado, una clase 1 esqueletal, mesofacial, con protrusión labial y con una discrepancia dentomaxilar severa. Un biotipo periodontal favorable y terceros molares impactados. Y aquí es donde viene lo que quiero enseñarles en esta clase. Los objetivos tridimensionales de tratamiento. Acá tenemos un caso, el mismo caso de la paciente que ustedes estaban viendo, donde con un articulador virtual somos capaces de establecer una dimensión vertical de trabajo. Y luego de establecer esa dimensión vertical, vamos a hacer una adaptación de la dimensión transversal. En este caso, la dimensión transversal va a estar dada sencillamente por la recuperación de los torques, porque veíamos anteriormente que no había una discrepancia transversal importante. Pero sencillamente recuperando los torques de nuestros molares y premolares, ya vemos que logramos una mejor coordinación, lo cual nos ayuda dentro de lo vertical y por supuesto de lo transversal.
Y una vez que tenemos esto, vamos a hacer algo que de verdad es muy importante. Posicionamos nuestros incisivos y al posicionar nuestros incisivos vamos a ir viendo la discrepancia que existe entre ellos. Y si esa discrepancia la vamos llevando hacia distal, va a llegar a un punto en el que vamos a conseguir tener la discrepancia verdadera de cada uno de los segmentos de nuestros dientes. Y de esa manera, considerando forma de arco, recuperación de inclinaciones, recuperación de torques, vamos a ir viendo que la discrepancia real de nuestro paciente va a ser por fin observable. No es ya lo que teníamos que hacer antes de medir y tratar de pensar una discrepancia cefalométrica, sino que como ustedes ven acá en este video, la discrepancia son 2,35 milímetros al lado izquierdo y 1,5 milímetros al lado derecho, para conseguir toda la resolución del caso mandibular que se veía en un principio tremendamente difícil. Y por supuesto, 3,5 milímetros, 4 milímetros de apiñamiento, no vamos a hacer una exodoncia. Bastará con hacer un desgaste interproximal o, como en este caso estamos viendo, una distalización y vemos que la distalización es de cerca de 2 milímetros. O sea, no es una cantidad que tampoco eh, nos complique. Entonces, con esto, somos capaces de tomar una decisión terapéutica. Sacar dientes o no sacar dientes. Usar distalización o no usar distalización. Vemos cómo está la inclinación de los molares para ver si hacemos una distoinclinación o si necesitamos hacer una distalización en cuerpo. Y con todo eso vamos a poder realmente tener una visualización de nuestro tratamiento antes de colocar siquiera un bracket. Esto es lo que hace crecer a los ortodoncistas jóvenes. Esto es lo que nos hace crecer a nosotros. Ya con la experiencia, ¿no es cierto?, somos capaces de eh, saber los movimientos que podemos hacer y cuáles no. Incluso los software hoy día son capaces de entregarnos la visión del diente moviéndose por la cortical y saber si es que eso va a ser real o no. Entonces acá ya está mi caso, ya lo simulamos, ¿no es cierto? Ya acá establezco el plan de tratamiento, voy a generar las extracciones de los terceros molares, usaré anclaje esqueletal para intruir y retruir segundos molares y eso lo haré con el uso de mini placas vestibulares y esto es lo que le entrego, ¿no es cierto?, a mi cirujano, en este caso, el doctor Alberto Führer. Aquí está mi montaje digital, ¿no es cierto? Mi simulación, donde yo espero conseguir algo como esto, un apillamiento severo, el que pueda manejar con anclajes esqueletales y que pueda resolverlo sin necesidad de extracciones. Y así comienzo el tratamiento. Aquí ya están instaladas las mini placas, como ustedes pueden ver en estas imágenes de acá, eh, tomando caninos, premolares toda la placa de los 4 cuadrantes, de esa manera generando vectores de intrusión y de distalización, y así en septiembre a diciembre ya tenemos el espacio creado para poder llevar a su lugar al lateral que estaba apiñado y de esa forma conseguir que los dientes vayan poco a poco llegando a su lugar establecido. Luego, ya en la etapa final, ¿no es cierto? Le pedimos al doctor Gabriel Dalmazo, nuestro rehabilitador, que nos ayude con las discrepancias dentarias que se generaron y logramos finalmente el término de nuestro tratamiento. Esto fue finalmente conseguido en el plazo de 1 año y medio, que para mí es un tiempo habitual. Yo no tengo una carrera contra el tiempo en los tratamientos de mis pacientes. Eh, Mantengo siempre una comunicación fluida con ellos y vamos viendo los objetivos que queremos conseguir.
Entonces aquí está el caso final de Nicole. Por supuesto que mantiene la biprotrusión labial, tiene mucho que ver con su calidad y con su grosor de labio, pero por supuesto la sonrisa ha mejorado enormemente, y siendo que tiene una protrusión labial, vean la emergencia del incisivo que está absolutamente recta. Esto nos habla, ¿no es cierto?, de una protrusión labial que tiene mucho más que ver con tejido blando, lo cual seguramente la va a favorecer por el resto de sus días. Aquí estamos ya en un control posterior, donde vemos que esto se mantiene muy bien. La discrepancia en articulador también se mantiene bastante bien. No tenía gran discrepancia al principio, importante es no dejarla con más discrepancia al final. Aquí están sus radiografías, tiene una curva, ¿no es cierto?, en el diente 1.2, y acá están las imágenes de la tomografía diente por diente. Si vamos a mostrar lo bueno, también hay que mostrar lo no tan bueno. Y vemos justamente cómo nuestras prescripciones nos llevan las raíces muchas veces fuera del hueso. Acá se ve una lámina de hueso que cubre completamente la raíz, lo cual es muy bueno. Y lo mismo pasa en el 1.3. Los otros dientes han mejorado bastante su posición dentro del hueso, pero seguimos en riesgo con esto. Y la tecnología hoy en día nos permite hacer maravillosas superposiciones donde en color rojo se ven los movimientos hacia vestibular. Por supuesto, el 1.2 es el diente que más se movilizó, y las zonas azules que ustedes visualizan son zonas de distalización. Entonces, de esta manera somos capaces de cuantificar y de alguna manera visualizar la cantidad de movimiento que se hizo en cada una de las piezas dentarias. Otro tipo de superposiciones es la superposición directa a dos colores, eh, viéndolo acá también en comparación con una colorimetría. Y acá está el antes y después de mi querida Nicole. Y esto es lo que hacemos al final de los casos, y es que es hacer un simple montaje en articulador virtual. Estoy terminando los últimos detalles de un estudio de articuladores análogos versus articuladores virtuales que preparamos junto a un equipo de alumnos que me acompañan, y que eh, la verdad que está muy interesante. Pero básicamente vemos que existe una oclusión estable que nos va a permitir tener cóndilos estables y una estabilidad a largo plazo. Ahora quiero mostrarles este otro caso, el caso de Álvaro, que está todavía en desarrollo, pero que es también muy interesante, porque nos permite avanzar un paso en lo que es la digitalización. Álvaro es un paciente de 43 años con una broncopatía importante, asiste a la clínica por referencia del equipo de sueño de una de las clínicas donde trabajamos. Él ya había tenido ortodoncia previa. Vemos, ¿no es cierto?, que tiene un labio inferior evertido, un tercio medio retruido, una birretrusión finalmente, un cuello corto, una exposición incisiva muy débil, una cierta retroinclinación de los incisivos superiores, y una oclusión invertida, ¿no es cierto?, tanto transversalmente como sagitalmente, con extracciones inferiores al lado derecho, extracciones superiores también al lado derecho, falta de ausencia de algunos dientes, en fin, un desafío. Cuando vamos a nuestro montaje en articulador, vemos que existe una discrepancia mayor que en el caso anterior, ¿no es cierto?, donde ese tercer molar está solitario o como una estrella, nos genera ese pivote
que después nos lleva a unas articulaciones que también están con una cierta distracción. Si vemos la cefalometría, vamos a ver, ¿no es cierto?, un paciente dolicofacial severo, eh, con un ángulo con un ángulo del gonion de 140, una altura facial inferior realmente elevada, una cara vertical, ¿cierto? Paciente clase 3 con características verticales. Con una vía aérea que sorprende que no sea tan crítica sus segmentos más comprimidos, sí con pólipos realmente importantes en ambos senos paranasales, con pólipos y un tabique invertido en la radiografía y en el análisis de la vía aérea superior. En la cefalometría tridimensional vemos una leve asimetría hacia el lado derecho y, y justamente acá es donde ya tenemos que empezar a tomar decisiones. Si nosotros vemos oclusiones como esta, tenemos que decidir si vamos a querer compensar o no. Y no solo a esta edad, sino que esto fue hecho cuando él era un paciente muy joven. Intentaron retruir el grupo quinto, de los anteroinferiores, para poder compensar un caso como este. Hoy día ya eso no va a ser posible, por lo cual vamos a tener que ir a un tratamiento quirúrgico. Y acá está la potencia de la simulación y el diseño de los tratamientos actuales. Lo que ustedes ven en verde es la oclusión actual del paciente llevada a una posición donde yo obtenga una línea media centrada y obtenga caninos en clase 1. Al llevar hacia adelante el maxilar, veo que no existe una gran compresión maxilar y la verdad es que basta con generar un tratamiento con alineadores para poder mejorar aplanar las curvas de la oclusión y con eso obtener una oclusión que permita llevar este caso a una cirugía. Entonces, somos capaces, antes de poner un bracket o un alineador, de decidir si es que podemos utilizar una u otra técnica. En este caso, vemos que los movimientos que hay que realizar son logrables con alineadores, pero ojo, la posición en la cual están los dientes en la simulación o el diseño de los alineadores ya están diseñados con un adelantamiento del maxilar, que es el que yo quiero tener en mi cirugía. Por lo cual, cuando yo realizo este tratamiento de alineadores, mi objetivo es conseguir una factibilidad quirúrgica, ¿ya? Entonces, este caso fue hecho, creo que, si no me equivoco, con 15 alineadores y después la tecnología nos permite hoy en día hacer preciosas comparaciones. Estos son los modelos iniciales, estos son los modelos planificados y estos son los modelos prequirúrgicos del tratamiento concluido. Entonces, vemos lo que queríamos lograr, lo que planificamos y lo que logramos. Acá está la superposición de las tres opciones y hoy en día con la colorimetría somos además capaces de ver y dimensionar cuánto de esto fue logrado acá. Y vemos que realmente los colores más verdes y azules son que hemos logrado una cierta precisión. Y acá están las ventajas que teníamos en un principio, la ventaja planificada y finalmente la ventaja con la cual iremos a la cirugía. Entonces, esta es la oclusión prequirúrgica y se hace con esto la
planificación quirúrgica en sí, donde se va a adelantar el maxilar aproximadamente 10 milímetros, se va a impactar 3 milímetros y se va a llevar la mandíbula en una autorrotación sin mucho avance más allá de lo logrado por el mentón. Acá está la planificación antes y después, y acá están las osteotomías sagitales. Y este es el cambio que se quiere conseguir. Y fíjense aquí, hoy en día el equipo quirúrgico con que trabajo, que es el doctor Cristóbal Quevedo, estamos trabajando mucho con implantes de cuerpos cigomáticos, de cuerpos paranasales y de ángulos mandibulares, además de guías para perforación y colocación de láminas y placas preformadas que nos dan una estabilidad y una precisión en la posición maxilar realmente espectacular. Ahí están puestas las prótesis de mentón, perdón, de pómulos, y aquí están las prótesis de ángulos, lo que a esas mandíbulas tan verticales les permite conseguir realmente un cambio visual y facial muy importante. Este paciente fue operado hace 2 semanas. Estas son las fotografías que le tomamos el día de ayer, con una semana, perdón, con una semana y media de evolución. Eh, Todavía, por supuesto, tiene inflamación y tiene algunos signos, pero fíjense los lindos cambios que tiene en el ancho del mentón, en el pómulo que se ve sagitalmente, el labio, como ya no tiene un labio inferior, el labio superior retruido respecto al superior, un mentón agradable, un largo de cuello también estable. Y la oclusión a la semana de operado, ¿no es cierto? También ya cuenta con cierta estabilidad y ahora nos queda hacer una segunda fase de alineadores posquirúrgicos para ya terminar su caso en realmente un tiempo adecuado y planificado desde un primer momento. Eh, no sé si son capaces de ver lo genial que es para uno como pobre mortal ortodoncista tener la capacidad de generar una planificación prequirúrgica y que esta planificación prequirúrgica de ortodoncia se lleve a cabo casi al 100% gracias a la utilización de sistemas digitales como los alineadores. Eh, Tengo la suerte de trabajar hace ya más de 6 años con un equipo de quirúrgico de alta calidad de los doctores que veo. eh, y siempre para mí fue un desafío el entender la ortodoncia prequirúrgica, porque siempre era una nebulosa de qué es lo que tenía que conseguir para llegar a una cirugía que fuera estable. Y si ustedes ven en este sencillo caso, vemos que esta oclusión que ustedes ven acá fue trabajada con esta planificación y esta planificación fue hecha en una ventaja de trabajo eh, buscada a raíz de una simulación de tratamiento. Y este tratamiento diseñado luego pudo ser llevado a la realidad y no solo llevado a la realidad arcada, independiente de arcada, sino que finalmente conseguía la cirugía y el éxito oclusal después de la cirugía. Entonces, el poder planificar o el poder entender un caso mucho antes de que éste sea puesto en práctica es realmente lo que yo quiero transmitirles en los cursos que realizo. Y para pasar el dato, ¿no es cierto? Quiero contarles que estamos planeando hacer una serie de cursos para el 2025. El primero va a ser en Guatemala, ¿no es cierto? Aquí le dejo el Instagram del doctor Gerson Samayoa.
y para que se puedan contactar con él. Pronto vamos a estar entregando más información acerca al respecto. Luego, a finales de febrero, estaremos en Bogotá. También les dejo el Instagram de la doctora Sandra Blanco, que estará organizando allá. Y en abril estaremos en Lima, organizado por Dento Shop en Perú, de Ana Linares, ¿no es cierto?, que nos va a estar también apoyando con esto. Porque mi interés es realmente poder disminuir las barreras de entrada a la digitalización. Hoy en día la verdad es que un escáner intraoral ha disminuido su precio increíblemente. Los tomógrafos también han tenido una bajada de precio también importante, por lo cual la verdad es que los límites eh, ya son cada vez menos. Y por eso es la invitación a que estén atentos a dónde vamos a ir dando estos cursos durante el 2025. Y le voy a mostrar otro caso. Este caso también tiene eh, una cierta gracia en el sentido de la planificación. Este es un paciente también con un problema de vía aérea importante. Cada vez son más los pacientes cercanos a 40 años que llegan a consultar a la oficina por problemas de broncopatía, por problemas de apnea del sueño. Eh, fuera de broma, fui a un paseo con el curso del colegio de mi hija grande y estábamos sentados varios papás conversando, haciendo un asado, ¿no es cierto? Y el tema de conversación en la mesa era de cuánto costaba un CPAP y si es que lo llevaban o no para los paseos de curso. Entonces, y éramos todos papás de la misma edad, ¿no es cierto? 40 años, 45 años. Y, y a mí me parecía increíble que el tema de conversación fuera de cómo resolver la apnea del sueño. Y eso un poco habla acerca de las necesidades actuales de los pacientes. Tenemos que ser capaces de resolver apneas, tenemos que ser capaces de mejorar vías aéreas, así como somos capaces de mejorar otras estructuras. En el caso de Cristóbal, ¿no es cierto?, tiene una vía aérea corta con buena volumen en general, pero un yoides muy bajo, con una altura velar importante, eh, que nos da justamente una posibilidad de apnea importante. Pero por sobre todo tiene una compresión maxilar también muy importante. En este tipo de análisis, que yo los utilizo solo como referencia, yo no soy un numerólogo, por lo cual que acá hayan 5 centímetros y acá hayan 4,6 no quiere decir que yo tenga que sí o sí expandir 10 milímetros, porque esa es la compresión que tiene. Si no expando eso, me caen las penas del infierno. Yo voy a hacer, como les mostraba antes, mi simulación y de esa simulación, considerando el hueso del paciente, el biotipo y todo lo que necesite, voy a establecer cuál va a ser mi plan de tratamiento en ese sentido. Cuando vemos su cefalometría tridimensional, vemos que existe una eh, asimetría del mentón hacia el lado derecho. Vemos que eso está también corroborado con una altura del cóndilo del lado derecho más corta que la del lado izquierdo e incluso tratado de compensar con un largo de la rama, o sea, el largo del cuerpo mandibular del lado derecho en su misma zona. Pero en general los temas que visualizamos son la asimetría en gran cantidad, pero sobre todo la compresión maxilar. Y como les decía, para mí la simulación de tratamiento es la que finalmente me entrega mis necesidades. Acá yo hice y simulé una expansión maxilar desde los 47 milímetros que me daba del punto FA
descompensado el torque a 52 milímetros descompensado el torque. Entonces, y de punto fosa a punto fosa, también me daba de 37 a 42. O sea, tenía aproximadamente unos 7 milímetros que expandir el maxilar para poder conseguir una oclusión estable. Entonces, al igual que en el caso anterior, yo visualizo cuál es la posición del maxilar que voy a establecer y luego hago una simulación de la factibilidad que quiero tener en la cirugía. Y de esa manera, si yo logro una expansión de 7 milímetros con una corrección del torque que tengo planificado acá, voy a conseguir una factibilidad que me va a permitir hacer la cirugía. Todavía no he puesto ni un bracket. Todavía no he puesto ni un alineador. Lo único que tengo claro es que si yo quiero tener esta oclusión para mi cirugía, necesito tener esta expansión en mi maxilar superior. Con esa información, lo primero que hago es diseñar un expansor. Y acá viene un tema maravilloso que son las expansiones maxilares, sobre todo en pacientes adultos. Hoy como nunca contamos con herramientas fabulosas, desde elementos como el MARPE, ¿no es cierto? Elementos como el BAME, el SABAME, no sé, le ponen una cantidad de nombres, pero básicamente yo los defino como anclajes esqueletales personalizados o anclajes esqueletales promediados, ¿ok? Eh, Aparatos de expansión como el de Moon, como el de Pecla, como el de Orbis, son aparatos que son parametrizados o promediados, ¿no es cierto? Nos dan una posición estandarizada paramedial, paralela de los tornillos. En cambio, elementos como este, yo diseñé dónde quería cada uno de estos tornillos y luego imprimí en metal estas estructuras para soldar con láser el tornillo central expansor y de esa manera conseguir el elemento que yo necesitaba. Aquí está el paciente, ¿no es cierto?, con su clase 2 y aquí está el aparato ya instalado. Tiene apoyos en los dientes que no cumplen ninguna función en la expansión, ni siquiera en la recuperación del torque. La única función que tienen los apoyos dentarios es impedir que la fuerza del tornillo incruste el elemento metálico en el paladar. Entonces genera una lámina de mayor superficie para evitar que suceda eso. Esto fue el 2 de enero y esto es el 10 de enero, ¿ya? Entonces, en 6 días yo ya tengo esta expansión conseguida. En ese momento tomo una tomografía. Yo no tomo tomografía para ver la posición que quedaron los tornillos. Tomo la tomografía normalmente cuando ya sé que logré la expansión para determinar cuánto me falta de expandir. Aquí ya había conseguido la expansión que tenía planificada y es en este momento cuando diseño los alineadores. Ya con la expansión generada que había preparado previamente en mi planificación, mando a hacer los alineadores, en este caso con una empresa de alineadores de Clear Correct, y si se fijan, bastan unos pocos alineadores para poder conseguir una buena oclusión. Y esta es la oclusión que tengo ahora previo a la cirugía. Creo que todavía me falta mejorar torque de los molares. Probablemente debía haber usado alguna auxiliar o haberme anclado a la misma placa para haberme ayudado a mejorar los aspectos de torque,
pero dentro de todo ya tenemos una estabilidad para poder hacer la cirugía de este paciente. Entonces, como ustedes ven, las herramientas digitales nos permiten tomar decisiones de qué tipo de tratamiento hacer, si realizar extracciones, no realizar extracciones, si compensar, no compensar, y finalmente poder eh, trabajar más seguros sobre lo que estamos haciendo y conseguir mejores resultados y nosotros estar más tranquilos en la medida que vamos haciendo nuestros casos. Y esa es la invitación que les tengo eh, para este año, el año 2025, que sea el año de apoderarse y empoderarse de la ortodoncia digital, no solamente de hacer alineadores por hacer alineadores, sino que tener claro el por qué quiero hacerlo, por qué son mejor que los brackets para cierto caso, y otras veces por qué voy a querer usar brackets, porque son mejores los brackets en muchos de ellos. Así que esa es un poco la idea de lo que les quiero mostrar. Tengo un último casito para que se lleven para la casa y a ver si les sirve un poco para ayudar. Este es un caso un poco más antiguo, pero que también tiene sus particularidades. Vuelvo a repetirles, ¿no es cierto? Las próximas clases que tendremos: Guatemala, 9 de febrero, 27 de febrero en Bogotá y el 10 de abril en Lima. Esta paciente llega en estas condiciones a la clínica con 4 años de tratamiento de ortodoncia en el cuerpo, exodoncias superiores e inferiores, sin banda en segundos molares, erupcionando un tercer molar por ahí, un overjet aumentado, diastema central y en el articulador una discrepancia sagital importante. No contento con eso, al tomar nuestra tomografía, vemos que básicamente no tiene raíces en todos los dientes superiores. Desde el primer premolar derecho hasta el canino izquierdo, estamos básicamente sin raíces y con una biprotrusión de ambos segmentos. Entonces, rápidamente retiro los brackets. Pese a tener una contención fija, es capaz de mover finalmente esos dientes. Luego de lograr una estabilización periodontal de la paciente, volvemos a colocar brackets buscando movimientos muy leves para poder finalmente a la fase de deprogramación neuromuscular, este tipo de plano que ustedes ven acá, donde hay un plano superior que nos permite utilizarlo de noche principalmente, en conjunto con un plano inferior que se usa principalmente de día. La verdad es que no tengo problema para que los pacientes usen plano. Eh, Al revés, creo yo que los pacientes normalmente se sienten felices de usar plano porque la verdad es que ayuda mucho a mejorar el dormir y todo lo que sea. Esta es la oclusión prequirúrgica de la paciente, solamente usando plano, no hubo otro cambio más allá que eso. Hicimos un pequeño espacio para hacer segmentos, ya que no queríamos generar torques con la prescripción de los brackets, por eso ustedes ven que tiene arcos redondos. Y esta simulación a mí me gusta mucho, es una simulación de factibilidad quirúrgica, donde centro las líneas medias superiores e inferiores y en este caso genero segmentos, lado derecho e izquierdo, donde veo que queda todavía en clase 2. Y al llevarlos a clase 1, veo que me queda un gap entre los laterales y los caninos, que me habla de que si tengo tiempo, puedo distalar todo ese sector o puedo hacerlo de forma posquirúrgica, como lo hicimos en este caso. Entonces, esta es la planificación de esta cirugía.
una Lefort customizada con, ¿cómo se llama? Con osteotomías que toman las partes laterales de las fosas paranasales para mejorar el soporte de la nariz en esa zona. Osteotomías sagitales de rama, bilaterales también, de 7 milímetros aproximadamente. Este caso fue tratado en el curso de cirugía del doctor Quevedo, así que ahí estamos todos viendo cómo el doctor González hacía la intubación de la paciente. Aquí están las distintas osteotomías y las fijaciones con tornillos realizadas en el caso de ella, la customización o la personalización, ¿no es cierto?, de la osteotomía de Lefort, donde se busca esa expresión paranasal. Aquí está una fotografía de esa Lefort alta y customizada. Y finalmente, lo que se consigue en el caso al año de tratamiento, por supuesto que hay algunos defectos periodontales producto de la paciente, del tejido de la paciente, pero la verdad es que está muy, muy bien. Aquí está el caso inicial antes de poner los brackets y el caso terminado. Y no hay nada mejor que la foto de Instagram de la paciente para mostrar que está contenta, ¿no es cierto? Así que muy bien. Entonces ustedes ven como un simple uso de modelos dentales para ver si es que estamos preparados para una cirugía o no, ya es un tremendo avance tecnológico para nuestros casos. Eh, y esto es justamente lo que les voy a enseñar en los cursos. Les voy a enseñar las herramientas para que ustedes puedan tomar sus casos y preguntarse, ¿qué quiero hacer acá? Y responderse. Y en esa respuesta es donde está hoy en día la potencia de la ortodoncia del 2025. No quedarnos con la duda o no quedarnos con el voy a intentar esto para ver si sucede, sino que realmente poder hacer esas pruebas previamente y conseguir el éxito en nuestros tratamientos. Eso es un poco lo que le quería mostrar hoy día en esta pequeña clase. Eh, Espero que les llame la atención. Les dejo, por supuesto, mis canales de comunicación totalmente abiertos. Cualquier pregunta siempre es bienvenida. Van a ver que me encanta conversar con cualquier persona acerca de cualquier tratamiento en que los pueda ayudar y de cualquier tecnología que esté surgiendo también. Así que muy agradecido al profesor Samayoa, ¿no es cierto?, que fue el que incentivó que hiciéramos esta charla. Muy agradecido también de Sandra para programar y ayudarme a organizar el curso en Bogotá. Y también a Ana, de Ana Linares de Evento Shop en Perú, para que también podamos estar haciendo estos cursos durante este año. Si es que de los que están acá, alguien tiene alguna duda o quiere preguntar algo, por favor, no se quede con la duda nunca. No hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan nomás. Así que el que quiera, por favor, adelante y estamos para eso. Muy bien. Si no hay preguntas, pueden hacerlas después directamente en el video que está en Facebook. Yo voy a subir este video también a YouTube y les compartiré después los links. Así que muchas gracias a todos por estar aquí presentes y nos estamos viendo probablemente en un próximo curso, quién sabe dónde. Un abrazo muy grande a todos y nos estamos viendo.